Hace tiempo yo escuchaba una alabanza y esa alabanza hablaba de cómo Dios usaba a ciertos hombres y hablaba acerca de la unción. Entonces me llamaba mucho la atención porque Dios nos muestra a través de su palabra que Él usa a muchas personas, pero ¿qué es lo que hace la diferencia de esas personas a nosotros? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, a veces nosotros conocemos las escrituras y leemos y a veces hasta nos memorizamos parte de las escrituras, pero en el momento de nosotros poner en práctica esa palabra es donde ya nos frenamos, donde ya ponemos la mano en el arado, donde ya pensamos, y si puedo, si es mi tiempo, si soy yo. Entonces eso nos frena el miedo y nos hace ser esos cristianos naturales, a lo mejor un poco estancados, porque a veces ya tenemos tiempo conociendo de la escritura, pero no vamos más allá. Y dice, hablando un poquito de lo de la unción, dice, a lo largo de la prédica quiero que te quedes con esta parte de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Por qué habla tanto la palabra de la unción? O piensa tú, para ti, ¿qué concepto tienes de la unción? Y dice la palabra de Dios que la unción en relación al Espíritu Santo es el aceite, pero es un símbolo que representa la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es la capacitación y el poder espiritual que el creyente recibe para servir a Dios. Y allí uno de los principales personajes que hablaba esta canción era Daniel. Y vamos a entrar un poquito más en contexto con la historia de Daniel. A lo mejor muchos ya la conocemos, o a veces tenemos una idea, o a lo mejor hay hermanos aquí que aún no la conozcan. Entonces vamos a entrar en contexto. Cuando Daniel llegó a un tiempo donde Jerusalén fue cautivo, entonces entre esos cautivos iba Daniel, era de los príncipes de su reino, y entonces era en el tiempo de Nabucodonosor. Entonces imagínate este panorama. Entonces no estaban ni en las mejores condiciones, los habían llevado cautivos, no estaba en su lugar, y sin embargo Nabucodonosor va y le dice a uno de los que le servían que fuera y buscara jóvenes, de los mejores jóvenes que encontrara, y de esos jóvenes los apartara, y durante 3 años los iban a estar alimentando para volverlos pues servidores ahora de esa nación, pero seguían siendo esclavos. Y dice, entonces eso se le llamó la parte del exilio, y es el periodo de cautiverio forzado del pueblo judío en Babilonia tras la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Y vamos a enfocarnos un poquito en la cita de Daniel 1:8 y 9. Entonces, ya estando ahí en ese cautiverio, mandan llamar a uno de los escogidos, es Daniel, y le dicen pues que el rey iba a empezar a darles a comer ciertos alimentos, pero era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo que tenía sus alimentos ya sacrificados a ídolos. Y entonces Daniel entendía esta parte, y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate qué es lo que pasó primero. No fue primero que Dios lo escogió a él. Para que Dios empezara a obrar en él, él primero propuso en su corazón no contaminarse, guardarse para Dios, guardar esa fidelidad para Dios. Entonces dice, propuso en su corazón, desde el primer momento él lo propuso y le pidió
al jefe de los eunucos que no lo obligase. Y el 9 nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, porque fue agradable a Dios lo que había en el corazón de Daniel, porque él sabía que era para guardarse para Dios. Y entonces eso hizo que ahora sí Dios obrara y le diera gracia delante de esa persona. Y aún así le va y le pide al jefe de los eunucos y le dice, sabes que yo te pido que por favor yo no me contamine con el alimento que te han dicho. Entonces el jefe pues se sintió, dijo, pero ¿cómo yo voy a desobedecer a mi jefe? O sea, ¿sabes qué es lo que pasaría si este jefe va a desobedecer al rey? Pues iba a costar su vida. Entonces, pero como Dios estaba interviniendo, Dios le puso en el corazón de este jefe que le diera entonces esa gracia. Entonces le dijo, dame un periodo de prueba, y en ese periodo de prueba tú vas a ver que no se va a ver mi semblante más decaído que los demás. Tú vas a ver el poder de Dios sobre mí, porque Él es el que me sustenta y es un Dios vivo al que yo sirvo. Amén. Y entonces ahí nos saltamos un poquito al 17 y nos dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces no solamente era Daniel y sus 3 amigos los que estaban elegidos, sino fueron más personas a los que apartaron, pero solamente ellos decidieron apartarse para Dios. Dice, y entonces entramos un poquito más de lleno en el capítulo 6, donde nos dice, entramos al foso de Daniel, en el foso de los leones. En ese entonces el rey propuso 3 gobernantes en el reino, y Daniel era uno de ellos, porque en todo lo que Dios obró, Dios le dio gracia, aun cuando estaba en una ciudad donde él aún no dejaba de ser cautivo, porque no era libre, porque no estaba en su lugar. Y dice, habían 3 gobernantes en el reino y Daniel era uno de ellos, y Daniel era superior a los 3 gobernantes porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo en todo el reino. Fíjate que nos dice que aquí había un espíritu superior. Entonces Dios ya le había dado gracia, Dios ya le había dado poder. ¿Por qué? Porque Dios recompensó el corazón que él tenía para con él y su fidelidad, y que se supo guardar. Para esto, como pues los otros 2 gobernantes le tuvieron celos y estaban enojados porque decían que pues como que no se les hacía gusto que Daniel fuera a ponerlo encima de todo cuando era hasta extranjero, y entonces buscaban la manera de sitiarlo, de buscar algo malo para acusarlo delante del rey, para destituirlo, pero decían, no encontraban porque él era recto delante de Dios y delante de los hombres también. Entonces le piden al rey pues que declarara 30 días en donde no pudiera nadie hacerle reverencia, adorar a ningún otro más que al rey. Entonces el rey pues no vio como que la maldad de las personas y dijo, pues sí, está bien. Pasa, entonces ya una vez que se levanta el decreto, entonces se firma, se le pone el sello del anillo del rey, y fuera de ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces el rey no estaba consciente de que Nabucodonosor, él era un hombre del todo fiel, entonces no contempló esa parte, y entonces Daniel se fue y oró como él acostumbraba. Oraba 3 veces al día, abrió la puerta
Esto nos dice que él ya sabía el decreto, pero aún así él abrió la puerta, él no se fue a esconder de nadie, porque él sabía al Dios que servía. Amén. Y dice, entonces van y le dicen al rey, ¿sabes qué, rey? Tú levantaste el decreto, ¿sabes que es irrevocable? Y Daniel está adorando a su Dios, le está orando a su Dios. Entonces, pues, mandan traer a Daniel y entonces lo meten al foso de los leones. Y dice, entonces dice el 19, ahora sí, perdón. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aunque delante de ti, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, fíjate cómo Dios respalda la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. También esta alabanza nos muestra poder que Dios pone en diferentes personas. Nos da como ejemplo a Elías. Muchos hemos escuchado hablar de Elías. Elías fue uno de los profetas muy poderosos que Dios usó en demasía, que hacía grandes señales y prodigios. Y dice que era un gran profeta usado por Dios. Y en el capítulo 18-20, una de los ejemplos en lo que podemos ver cómo Dios operaba, cómo Dios actuaba a través de él. Cuando dice Elías y los profetas, vamos a leer un poquito más esta historia. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, pues id en pos de él. Y pues el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en el pedazo y pongámoslo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces aquí había una situación donde el pueblo estaba confiando en Baal. Y entonces estaban también persiguiendo a Elías porque decían que él era el que perturbaba al pueblo, cuando en realidad pues lo que les incomodaba era que Dios los confrontaba a través de él. Y entonces ve nomás la fe de este hombre y dice que fue y los confrontó y les dijo pues que tomaran una decisión y que vamos a ver entonces quién es Dios. Y dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, pues porque estaban diciendo que eran ellos 400 y de él nada más había quedado el solo. Dice, invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear de sangre sobre ellos. Imagínate cuánta era la desesperación de ellos querer mostrar el valor y el poder de un Dios falso, porque delante de Dios nada se puede sostener. Dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta ahora de ofrender el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus del hijo de Jacob, el cual había sido dado la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué pasa con la leña cuando la mojas? Entonces la leña de los otros estaba seca y ni aún así prendió. Y él dijo: o sea, ni siquiera necesito las condiciones necesarias para que Dios manifieste su gloria. Pónganle agua. Te abre más lo sobrenatural. Va más allá de lo que nuestra mente puede dar. Entonces para nosotros decimos: no, pues si estuviéramos ahí y no creyéramos en Dios, diríamos: no, pues no va a pasar nada. Y peor si le echan agua. Y dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Entonces aquí nos lo está mostrando Dios, cómo usa Dios a sus siervos, pero también nos muestra cómo es el corazón de sus siervos. ¿Qué es lo que hacen ellos para que sea manifiesto este poder en cada uno de ellos? Nos vamos a Santiago 17, donde nos hace ver a Elías no como un hombre sobrenatural, como un hombre perfecto, como un hombre que a veces nosotros pensamos que Dios los usaba a ellos porque eran hombres perfectos, puros y sin mancha. Pero la palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, entonces quiere decir que de ahí no nos escapamos ninguno, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gracia. Y dice, aquí nos está diciendo en Santiago, en el Nuevo Testamento 5:17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra sobre 3 años. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios? Que Dios no necesita un hombre perfecto, una mujer perfecta para empezarlos a usar,
pero sí necesita que nosotros nos rindamos a Él. Eso es lo que a veces nos falta, rendir nuestra carne, entrar más en intimidad, conocerlo más, desearlo más, para que Él pueda derramar de su presencia sobre nosotros. Y ahí nos lleva también a Lucas 4:18 y dice, ahí está hablando Jesús cuando nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darles buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, allí es cuando Jesús principia su ministerio, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Después Él va a la sinagoga y esto es lo primero que predica, que el Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo ya lo había llenado. El Espíritu Santo era el que operaba a través de él y por eso les daba ese poder y los dones para él operar aquí en la tierra. Y nuestro principal ejemplo es él. Nuestro principal ejemplo es Jesús, cuando nos muestra que Él nos dejó una promesa, que nosotros, si seguimos sus pasos, si seguimos sus pisadas, si seguimos su ejemplo, el Espíritu Santo también va a operar en nosotros. Y dice en Hechos 1 del 4 al 5, entonces primero lo dice el Señor y después les dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ahí, ¿qué? La promesa. ¿Y quién era la promesa? El Espíritu Santo. Entonces dice, la promesa del Padre del cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a quién le está diciendo Jesús que le va a hacer testigo? A nosotros. Para nosotros es la promesa, para los hijos de Dios. Nosotros somos los que vamos a recibir el Espíritu Santo. Nosotros somos los que recibimos al Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, porque creímos en Cristo. Entonces ahora nosotros tenemos ese poder. Y entonces ahora, si ya está el poder sobre nosotros, si ya está el Espíritu Santo, falta ahora la manifestación. Dice, primero que nos enseñaron las primeras dos historias. Las primeras dos historias vemos acciones comunes entre los dos personajes que servían a Dios, que dicen, alcanzaron ese nivel de comunión con Dios para operar en lo sobrenatural. Nos enseñan la fidelidad a Dios. Ambos eran fieles a Dios y por eso Dios los usaba y tenían integridad. Entonces ellos eran como eran delante de la gente, delante de Dios y delante de quien fuera. Incluso cuando nadie estaba observando, y también ellos eran hombres de fe, eran personas de fe. A veces yo creo que nos falta un poquito agrandar nuestra fe, pero ellos, imagínate la fe de Elías de decir, bueno, hasta échale agua, no importa. Yo sé que Dios es Dios y Dios va a hacer. Y dice, el poder de la oración en medio de la adversidad, y también pasaban tiempo con Dios. La oración es algo fundamental para que tu fe crezca, para que tú crezcas, para que sea manifiesto el poder de Dios en ti, porque es buscar la llenura, es buscarlo a Él a través de su palabra, es buscarlo a Él a través de la oración, porque Él va a hacer
nada más que en el proceso Él nos va a ir moldeando a nosotros. Si hay algo en nuestro carácter que está estorbando, Él nos lo va a ir mostrando y nos va a ayudar a que nosotros vayamos cambiando esas cosas, pero también nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces no todo se lo tenemos que dejar a Dios, porque a veces en nuestro carácter nos es más fácil pedirle a Dios que nos quite esto, que nos quite el otro, que nos quite aquello, pero Él también dice, sí, yo te voy a ayudar, pero esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Dice, ellos también estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado y realmente nos hemos quedado ahí para escuchar la respuesta de Dios? A veces oramos y a veces oramos así como algo, como una costumbre. Y ya terminamos de orar, pedimos y ya nos levantamos y nos vamos. Pero entonces, si la oración es una comunión con Dios, ¿en qué momento Dios te habló? ¿En qué momento esperaste a que Él te respondiera? Entonces, vamos a buscar un poquito más a Dios, vamos a buscar un poquito entrar en esa intimidad donde nosotros podamos tener esa respuesta de Dios, donde nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que hacían ellos y es lo que nos está enseñando Dios a través de estas historias para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y dice, eran obedientes. ¿Nosotros realmente somos obedientes? ¿Realmente buscamos la voluntad de Dios? Porque a veces le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Pero en toda nuestra oración solamente dijimos cosas que eran nuestra voluntad. Entonces, ¿en qué si somos, nosotros estamos preparados para recibir realmente la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no siempre va a ir de acuerdo con tu voluntad. Entonces ellos sí aceptaban su voluntad, entonces ellos vivían para Él, ellos vivían por Él y ellos vivían para servirle a Él y ellos eran un instrumento para servirle al pueblo. Entonces el poder que ellos recibían no era para ellos, era para servir, para mostrar la gloria de Dios, para que todo se hiciera manifiesto. También se mostraban irreprensibles. Esta parte de irreprensibles, ¿qué quiere decir? Irreprensibles. Que hacían las cosas correctas, que hacían las cosas que sabían que le agradaban a Dios, que trataban lo más posible de guardarse para Dios, que las demás personas no lo pudieran acusar de cosas que en realidad no habían sido. Entonces ellos se mostraban irreprensibles y nosotros tenemos que mostrarnos también irreprensibles delante de la presencia de Dios, donde nosotros nos guardemos, pero esto no quiere decir que seamos perfectos tampoco, porque por eso a veces no avanzamos, porque estamos esperando en nosotros esa perfección y entonces decimos, no, es que siento orar por esta persona, pero no voy a orar porque yo siento que todavía me falta, es que siento como que Dios me está llamando para ir a tal lugar, pero no voy a ir porque yo siento que todavía me falta. Entonces viene el enemigo y te trae los recuerdos que ya son pasados y tú dices, sí, todavía no estoy listo. Pero cuando viene Dios, cuando viene su presencia, entonces Él te hace saber de que sí tienes que esforzarte, porque tenemos que esforzarnos para guardarnos para Dios, pero que si caemos nos vamos a arrepentir. Tenemos que ser prontos para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y levantarnos y seguir con Él. Que ese error que cometimos, que ese pecado que cometimos no sea un freno ni sea algo que nos esté acusando todo el tiempo. Y vamos a Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A ver, quiero que repitas conmigo, es el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la creación? ¿Quiénes son la creación? Nosotros. ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Entonces, aquí los que están aguardando son la creación. Los que todavía no son hijos de Dios son los que están aguardando tu manifestación, son los que están aguardando que tú vayas y les prediques el evangelio. Tus vecinos son los que están aguardando que tú les vayas a compartir el testimonio que Dios hizo en ti. ¿Sí? Los centros de rehabilitación, las personas están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Si realmente vamos a llevar ese poder, vamos a llevar la presencia del Espíritu Santo para que vaya a transformar vidas. Los ángeles también son creación. Los ángeles están aguardando a ver a qué hora los hijos de Dios se despiertan y nos cae el 20 que nosotros ya está el poder, que en nosotros está el poder del Espíritu Santo y que nosotros somos el ejército de Dios aquí en la tierra para que Dios nos use y vayamos. ¿A qué dijo? ¿Qué dijo Jesús cuando llegó el Espíritu Santo sobre él? Sí, vamos a ir a predicar, vamos a ir a compartir el evangelio, vamos a ir a dar buenas nuevas, vamos a ir a libertar a los cautivos, vamos a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Quiero que pongas la mano derecha hacia arriba en señal de rendición a Dios y que pongas la mano izquierda en tu corazón, porque ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que sea tu presencia y tu manifestación sobre esta hora, Señor. Que abras nuestros ojos espirituales, que nos ayudes a andar, Señor, como esos hijos de Dios que tú quieres que seamos manifiestos, Señor. Que tu gloria sea manifiesta a través de nosotros. Danos esa capacidad, Señor, que solamente en ti podemos encontrar. Y te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, porque no está fuera de nosotros, está en nosotros. Porque tú nos has ungido para dar buenas nuevas, para ir a sanar a los quebrantados. Empieza a declarar esas señales sobre tu vida. Empieza a declarar esa manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Empieza a creer en el poder que Dios ya depositó sobre tu vida. Empieza a decirle a todo enemigo que retrocede en el nombre de Jesús, porque ese poder ya está en ti. Y dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada va a prosperar contra los hijos de Dios. Empieza a alabarle, empieza a bendecirle, empieza a creerle